Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer nuevamente saludarlos. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, de debate, de controversia, de charla, de explicación para entender lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. Un placer saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias aquí en Washington y como siempre con el subdirector del programa, Jefferson Beltrán, desde nuestro Centro Internacional de Noticias América Latina, Bogotá. Jefferson, hola. Claudia, buenas noches. Un privilegio estar contigo en este programa La Noche. Un saludo a nuestros televidentes en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Así la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la tremenda, inédita, sorprendente incertidumbre política que sacude hoy a España. Un gobierno puesto en el congelador tras la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para reflexionar sobre si sigue en el cargo o se va. Dejó abierta la posibilidad de renunciar luego de que se conociera una investigación judicial contra su esposa Begoña Gómez, de quien dice estar profundamente enamorado y golpeado por esta investigación, por este caso que considera una persecución. Hoy fue el primero de 5 días que Sánchez dijo tomarse de reflexión para decidir su inmediato futuro, Jefferson. Así es, Claudia. La noticia tiene que ver con el juzgado de instrucción 41 de Madrid, que fue el que abrió esta investigación preliminar contra Begoña Gómez, bajo cargos de presunto tráfico de influencias y presunta corrupción. Colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, Noticia Criminis. Varios diarios digitales y de papel y posteriormente en tertulias televisivas han venido denunciando unos hechos que revisten presuntos caracteres de delito de tráfico de influencias por parte de la denunciada Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España. Ilícito penal, artículo 429 del Código Penal. El delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal sanciona la actuación de quien influye sobre un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico. Bien jurídico protegido consiste en la objetividad e imparcialidad de la función pública. El punto clave de la noticia es que, por supuesto, este hecho tiene los dos puntos de análisis. Por un lado, está el hecho mismo de la acción judicial y la denuncia, y por otro lado está el factor político y esta incertidumbre política de la que estamos hablando. La denuncia contra la esposa del presidente del gobierno español fue interpuesta por la organización que se llama Manos Limpias, y en medio de este huracán ha recibido fuertísimas críticas por parte de los sectores políticos de izquierda y de socialistas que la tachan, la califican de ser de ultraderecha y de dedicarse a buscar casos en contra de la izquierda. Desde otros sectores recuerdan que una de las denuncias más recordadas fue la liderada por Manos Limpias y que sacudió fuertemente a la corona en su momento, a la corona española, porque sentó al banquillo a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe, por el caso Noos. Al conocer la noticia del proceso contra su mujer, el presidente Sánchez se mostró muy molesto y dijo sentirse perseguido. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. El segundo punto clave de esta noticia: Pedro Sánchez, tras enterarse del proceso judicial contra su esposa, lo tildó como un, abro comillas, fango de la política desde sectores de la derecha y la ultraderecha, palabras que mencionó 14 veces en esta carta. El presidente del gobierno español asegura que todo esto obedece a una persecución política. De esta manera, Pedro Sánchez interpreta que la investigación es un ataque político-judicial en su contra.
Carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. No soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Vamos también a escuchar otros sectores del gobierno que tienen el mismo planteamiento y es que de esto ellos dicen se trata de una persecución judicial, de una persecución política e incluso de una persecución mediática. De esta manera han dicho que ellos son las víctimas. Por supuesto, no se puede convertir en un lodazal donde las falsas noticias, donde los bulos hagan que los ciudadanos se desafecten de lo que yo considero que es la actividad más noble del ser humano, dotarnos de un esqueleto que nos permita a todos entendernos en un clima de diálogo y de participación. La noticia, con firmeza la oposición en cabeza del Partido Popular ha alertado que todo obedece a una estrategia electoral de Pedro Sánchez a 2 semanas de las elecciones en Cataluña y que finalmente no renunciará. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le exigió a Sánchez dar explicaciones por la presunta corrupción que salpicaría a su esposa y a varios funcionarios de su gobierno. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Y en medio de esta tremenda pelea política y de las presiones, el juzgado de Madrid, que abrió el proceso contra la esposa de Sánchez, mantiene firme la investigación en su caso, busca establecer si Begoña recomendó a empresarios cercanos suyos que recibieron contratos del gobierno presuntamente por 10 millones de euros entre el 2020 y el 2021. La oposición recalca que la reacción de Sánchez es indigna. Ayer, cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad. Quien hace 2 días buscaba protagonismo jugando a ser estadista, con desaires a Israel, a los Estados Unidos, y que solo ha conseguido que le alabasen Hamás o el Grupo de Puebla, se descuelga con una carta que nos deja en el desgobierno total, dispuesto a enfrentar a los españoles para escapar de sus responsabilidades sin dar una sola explicación y poniendo en la diana a la propia justicia. Sus redes mediáticas ya lo convierten en un asunto de lo que llaman lawfare, que viene mucho tiempo trabajando. Y en lugar de dar explicaciones, ¿qué está ocurriendo? ¿Está amenazando a la independencia judicial? Que lo diga, porque quizás eso es lo grave, que su carta alegal nos deja en un limbo institucional para que cualquier cosa sea posible.
¿En qué supuesto constitucional nos encontramos? ¿Dónde nos lleva esta locura? Su carta es impresentable porque nos suma en una especie de vacío de poder, en un estado de paralegalidad en el que puedan hacer lo que quieran. ¿Dimita o no? ¿Cabe imaginar en una empresa que el CEO, con su mujer investigada por los jueces, dijera que suspende su agenda unos días y que ya dirá algo el lunes? Las acciones se desplomarían, ¿no? Por su parte, la Fiscalía de España pidió ante la Audiencia Provincial de Madrid en las últimas horas el archivo de estas actuaciones abiertas por el juzgado contra Begoña Gómez. El tribunal tiene que decidir esta apelación. Mientras tanto, la oposición ha dicho y ha señalado a la fiscal general del Estado por ser exministra de Pedro Sánchez. Dicen que la Fiscalía está controlada por el Ejecutivo. La anterior fiscal, Dolores Delgado, fue ministra del gobierno socialista y dicen desde los sectores de la oposición que el actual fiscal Álvaro García es muy afín a ella y por eso ocupa este puesto. El quinto punto clave de la noticia: el gobierno de Pedro Sánchez está duramente cuestionado por presuntos casos de corrupción. Desde hace 2 años, la Guardia Civil está investigando una posible trama de comisiones irregulares en contratos durante la pandemia por 100 millones de euros que salpicaría a funcionarios socialistas. Al exministro José Luis Ábalos, la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el actual ministro Ángel Víctor Torres. Dentro de este proceso han sido practicadas 7 detenciones, incluida la de Koldo García, asesor y hombre de confianza del exministro Ábalos. Muy bien, ustedes ya más o menos tienen el panorama porque pues obviamente quien no está siguiendo la política española permanentemente tiene que tener este contexto. Y comenzamos con nuestros invitados. Miguel Bernal, él es el secretario general de Manos Limpias, el colectivo de funcionarios públicos que denunció por posible caso de corrupción a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Señor Bernal, gracias por estar con nosotros. Y ustedes han recibido una avalancha de críticas increíble por parte de los sectores oficialistas, diciendo que ustedes son de ultraderecha y que se dedican a cazar peleas políticas a través del uso judicial. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es vergonzoso la campaña mediática que el presidente del gobierno, con sus medios afines, ha tratado de criminalizar, de lapidar a la asociación Manos Limpias, que lo único que hemos hecho, y yo como representante de este sindicato que se dedica a la lucha contra la corrupción, venga la corrupción de donde venga, de derechas, de izquierda, de centro, somos totalmente apolíticos. Esto es lo que nos hace ser creíbles, no tenemos ningún tipo de subvención pública, lo cual nos hace también ser libres para denunciar tipos de corrupción económica, etcétera, etcétera. Durante 3 meses la sociedad española ha estado soportando mañana, tarde y noche un aluvión, un tsunami de noticias crímenes referentes a la esposa del presidente del gobierno, donde se ha puesto en evidencia que esta mujer, aprovechándose de ser la esposa del presidente del gobierno, ha estado efectuando negocios presuntamente ilegales, no solamente en beneficio propio, sino también favoreciendo a sus íntimos amigos y correligionarios del partido. En todas las tertulias, desde hace 3 meses, vuelvo a repetir, ha sido una avalancha de acusaciones de medios de comunicación imparciales, que no eran ni de derechas ni de izquierdas, medios digitales, medios de papel, emisoras de radio y alguna que otra televisión han puesto en evidencia el gran escándalo que se ha producido en España y que ha conmocionado a la sociedad civil, de que la presidenta, mejor dicho, que la esposa del presidente del gobierno estaba metida en negocios ilícitos.
Esperamos, Manos Limpias esperó con paciencia a que el Ministerio Público, que es el que tiene que defender la legalidad vigente, defender a aquellos que se encuentran oprimidos, a aquellos que están metidos o incursos en casos de corrupción, porque para eso tiene un mandato de nuestra Carta Magna, el artículo 124, que obliga al Ministerio Público a defender la legalidad vigente. En este caso, ante este escándalo, día a día, tarde a tarde y noche a noche, ha mirado para otro lado. ¿Por qué ha mirado para otro lado? Porque la Fiscalía en este país es un órgano que depende ni más ni menos que del Poder Ejecutivo. No tiene independencia. Es una verdadera vergüenza que en España, que presumimos de un Estado de Derecho, que formamos parte de la Unión Europea, que exista un Ejecutivo que esté coaccionando, que esté amenazando, que esté invadiendo competencias del Poder Legislativo y, sobre todo, competencias del Poder Judicial. Ante esta inactividad, esperamos, y ante el clamor de la sociedad española, Manos Limpias, el 9 de abril de este año, presentó una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno por un presunto delito tipificado en el Código Penal español, el artículo 429, un delito de tráfico de influencias. Y los hechos y las pruebas que hemos aportado en esa denuncia eran tan contundentes que el juzgado de instrucción número 41, en el que ha recaído el reparto de esta denuncia, vio claros indicios de delito y procedió a la apertura de las correspondientes diligencias penales. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ya hubo un aluvión de descalificaciones, de injurias, de calumnias, no solamente contra la asociación Manos Limpias, sino contra mi persona. Pero lo que es más grave, yo comprendo pues que una persona que se encuentra acorralada, pues que trate de defenderse descalificando a aquel que le ha presentado una denuncia, una querella. Pero lo más grave es que un presidente del Gobierno se haya dirigido ayer a todos los españoles en una carta, y en vez de defender la dignidad de su esposa y en vez de decir que la quiere mucho, eso no viene a cuento. Se dedicó en esa carta a insultar a los partidos de la oposición, a insultarnos y a injuriarnos a nosotros como organización. Eso pone en evidencia que efectivamente el presidente del Gobierno está tocado de ala, sabe él perfectamente que su mujer ha actuado en negocios ilícitos, y hay que tener en cuenta que el presidente del Gobierno no está separado ni está divorciado, comparte mesa, mantel, habitación y cama. Por lo tanto, era y sigue siendo conocedor de todas las actividades de su esposa. En esa carta dice a los españoles que se reserva 15 días para estudiar la posibilidad de si dimite o no dimite. No, señor presidente del Gobierno. Desde el mismo momento que su esposa está imputada en un gravísimo delito, usted tenía que haber ido al Palacio de la Zarzuela y al rey de España a haberle presentado la dimisión. Eso lo hace un demócrata, eso lo hace una persona que tiene honorabilidad. No puede usted tenernos a todos los españoles con la incertidumbre de que va a sopesar dentro de 5 días si dimite o no dimite. Esto no es serio y, por lo tanto, la sociedad española está totalmente compungida, no sabe ya quién tenemos gobernando, y por lo tanto creo que esta situación tiene que terminar cuanto antes. Veremos a ver el lunes con qué nos sale esa meditación después de 5 días, que no creo que haya hecho unos ejercicios espirituales. A ver, en esa rueda de prensa que convoque el próximo lunes, día 29, veremos si dimite de una manera definitiva o si dice, no, aquí no ha pasado nada, mi esposa es una santa, hay que subirla a los
falsos altares, y esto ha sido un contubernio de la derecha y de la extrema derecha y de unos locos que se dedican a presentar denuncias falsas. No hemos presentado denuncias falsas. Lo que hemos presentado son unas pruebas irrefutables de que ha habido un delito gravísimo de tráfico de influencias, no de un particular, sino de la esposa del presidente del Gobierno de España.